Muy buenos días, los saludamos con el gusto de que lo hacemos cada lunes en esta serie de entrevistas a través del programa Los Fundadores. Este programa radiofónico que transmitimos a través de Radio Universidad en el 105.3 de frecuencia modulada y que pues, nos permite conocer el testimonio de mujeres y hombres que con su trabajo, su esfuerzo, han venido construyendo a lo largo de estos 60 años la universidad que hoy conocemos como Universidad Autónoma de Chihuahua. Este día, pues quiero darle las gracias al maestro, al ingeniero Pablo Martel, que nos acompaña en una visita aquí a la ciudad de Chihuahua. Le agradecemos, ingeniero. El ingeniero es egresado de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chihuahua, a quien pues tenemos la oportunidad de conocer a través de nuestros amigos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Muy buenos días. Sí, bienvenido, gracias, maestro. Sí, gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad de platicar sobre un tema tan sentido y tan interesante para nosotros, y con mucho gusto. Ingeniero, quiero, antes de iniciar con la serie de anécdotas y testimonios, yo quiero que nos comparta con nuestro auditorio la importancia de rescatar la memoria histórica de las instituciones. Ustedes en este momento se encuentran realizando un trabajo muy arduo, tengo entendido ya llevan varios meses, rescatando precisamente la memoria histórica de todo el quehacer de la escuela de Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales y todo lo que es la agronomía. La importancia, ingeniero, de que rescatemos este testimonio. Pues mire, si me permite, recientemente entrevistaron al presidente Mujica, el presidente de Uruguay, una periodista mexicana, y ella le preguntaba, ¿y cómo ve a México? ¿Qué piensa de América Latina, de México? Y le contestó el presidente de Uruguay a la periodista, pues nosotros sentimos que México es un país con mucha personalidad, dice, fundamentalmente por su historia. Entonces yo creo que es lo que nos da la personalidad, la historia, ¿sí? Y bueno, pues tan interesante que es que conozcamos cuál es nuestra personalidad, ¿verdad? De tal forma que mayormente cuando esta historia es una historia tan rica, con muchas raíces, ¿verdad? Muy enraizada en el territorio y en la gente. Entonces es muy importante rescatar y escribir la memoria histórica de las instituciones en general, y yo diría que mayormente de las instituciones educativas, ¿verdad? Y en el caso nuestro de la hoy Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues tiene la particularidad de que la historia de esta facultad es una historia de lucha, porque la facultad surgió de un movimiento estudiantil, ¿sí? Que en 1967, para ser más precisos, un 8 de mayo de 1967 se inició este movimiento en la otrora Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar y Compañía de Ciudad Juárez, que era una escuela particular que recibía un subsidio federal interesante. Y
bueno, los estudiantes de aquella época pensamos que la escuela debía superarse académicamente, debía de utilizar ese subsidio para esa superación. Sin embargo, bueno, pues las estructuras particulares de la escuela dificultaban eso y se dio ahí la contradicción con esas estructuras y los estudiantes se vieron obligados a lanzar un movimiento estudiantil solicitando la nacionalización de la escuela, o sea, que se hiciera pública, ¿verdad? Y casualmente nosotros tenemos ya un poco más de un año que nos hemos reorganizado un grupo de viejitos agrónomos precisamente para rescatar la memoria histórica de la escuela. De tal forma que sí, tenemos datos frescos sobre este tema que con mucho gusto nos gustaría pues compartir con ustedes, ¿verdad? Ingeniero, usted en ese momento cuando se da todo este movimiento en la entonces escuela Hermanos Escobar, usted muy seguramente pues era muy joven, un joven inquieto que junto con todos los demás estudiantes pues hacían planteamientos. ¿Cuál era el momento? ¿Qué es lo que se vivía en ese momento en Ciudad Juárez, en esta escuela? ¿Cómo percibían ustedes eso? Decían, nosotros demandábamos superación académica. ¿Cómo se gestó todo esto, maestro? Sí, bueno, la escuela, por el mismo subsidio que recibía, tenía la particularidad de que era una escuela nacional. O sea, llegaban estudiantes ahí de todo el país. Yo, por ejemplo, soy originario de la Huasteca Potosina. Y había estudiantes de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, de acá de Baja California Sur, de Baja California Norte, de Sonora, de todo el país, ¿verdad? Jóvenes, pues la mayoría ligados al campo, como yo. Yo provengo de una familia de rancheros, ¿verdad? Mi papá era ranchero, ¿verdad? Yo nací entre las patas de los caballos, ¿no? De tal forma que pues nos desencaminamos desde nuestros orígenes hasta Ciudad Juárez, imagínese usted, porque en esa época solamente había 3 escuelas de agricultura en el país, no había tantas como ahora, ¿verdad? De tal forma que pues teníamos la ilusión de prepararnos como agrónomos, ¿verdad? Y pues ya estando en la escuela nos dábamos cuenta que el nivel académico, la falta de prácticas agrícolas, la falta de laboratorios, la falta de equipo, pues nos limitaba en nuestro aprendizaje, ¿no? Además, siendo una escuela particular que dirigía una familia nada más, la familia Escobar, ¿verdad? Un Escobar era el director, otro Escobar era el subdirector, otros Escobares eran los maestros, los yernos, los cuñados, en fin. Una familia. Era una familia, ¿verdad? Que se llamaba Hermanos Escobar y compañía. Entonces, siendo ya de un nivel profesional, porque era una escuela superior, ¿verdad? La única en esa época en Ciudad Juárez, pues nosotros sentíamos que se manejaba como una escuela confesional, ¿verdad? Yo había estado en un internado de sacerdotes en la secundaria. Entonces, pues, como que se asemejaba un poco, ¿no? ¿Sí? De tal forma que, pues, no. Y bueno, en los 60, usted sabe, los 60 fueron una época muy convulsa, época de muchos ideales. La juventud, pues,
a pesar de las limitaciones en las estructuras democráticas del país, pues respiraba Revolución Cubana y la influencia movimiento de la Unión estudiantil de los Soviética. franceses y todo eso, ¿no? De tal forma que había ansias de libertad. Entonces yo creo que todo eso contribuyó para que nosotros nos planteáramos el mejoramiento académico de la escuela. Nosotros no pensábamos en realidad en nacionalizar la escuela, nosotros pensábamos en mejorarla académicamente, ¿verdad? Pero la respuesta de la dirección pues siempre fue muy represiva. El primer pliego que nosotros presentamos, el director nos contestó con la expulsión de 3 de los que dirigíamos en ese tiempo, entre ellos yo y otros 2 compañeros, nos expulsaron de la escuela, ¿verdad? Entonces, pues no nos dejaron más alternativa que solicitar la nacionalización de la escuela, ¿verdad? De ahí ustedes se trasladan aquí a la ciudad de Chihuahua. ¿Cómo se da ese...? Sí. Bueno, usted recordará que en esa época, en el 67, estaba como presidente Díaz Ordaz, o sea que era un régimen bastante represivo. Díaz Ordaz, yo creo que no hubo movimiento al cual no le diera palo. Le dio palo a los médicos, le dio palo al movimiento ferrocarrilero, al movimiento magisterial, por supuesto a los movimientos estudiantiles, a todos los movimientos les dio palo Díaz Ordaz. Sin embargo, a nosotros, yo no sé, por ser una escuela enclavada en Ciudad Juárez, en la frontera, quizá por el gran movimiento de solidaridad que logramos crear en torno a nosotros, ¿verdad? Porque logramos parar todas las normales rurales de esa época, que eran 30 normales rurales en el país, 10 escuelas de agronomía del país, entre ellas la más importante, la Escuela Nacional de Agricultura, hizo su primer huelga de su historia en esa época y una huelga de solidaridad con nosotros nada más, sin peticiones propias, ¿verdad? Como unas 20 facultades del Instituto Politécnico Nacional y algunas de la UNAM también. En total, en un movimiento de solidaridad con nosotros participaron 70,000 estudiantes. Un movimiento que duró 68 días. Yo quiero preguntarle una cosa, maestro. Sí. Hoy en día se habla de esa solidaridad entre los estudiantes y entre las comunidades estudiantiles. Sí. Pero hoy en día tenemos estas herramientas tan fenomenales como es la internet y el Facebook, el WhatsApp, y se generan esas movilizaciones. Pero en ese momento, pues la realidad obviamente en comunicaciones pues era muy totalmente distinta a la que hoy vivimos. ¿Cómo se establecieron esos lazos? Es maestro? una pregunta muy interesante y muy, muy precisa, ¿eh? Yo le agradezco que me la haga, porque sí, fue un trabajo cuesta arriba. Y bueno, siendo la escuela una escuela manejada con mano férrea, nosotros tuvimos que organizarnos de manera clandestina, ¿verdad? Y movilizarnos hacia diferentes partes del país, generando la solidaridad de tal forma que no se dieran cuenta en la dirección de la escuela, ¿no? De tal manera que, pues sí, nosotros recorrimos los arriba de 1,000 kilómetros que hay de Ciudad Juárez al centro del país, no una, ni dos, ni 3 veces, varias veces. A veces en camión, a veces de ride, y no nada más nosotros los dirigentes, muchos compañeros que comisionamos, ¿verdad? Porque bueno, para ponerle un ejemplo, Chapingo no se lanzó a la huelga nada más porque se lo pedimos desde Ciudad Juárez por teléfono. No, fuimos, hablamos con los dirigentes,
volanteamos ahí. Es más, organizamos una huelga de hambre ahí en la escuela de Chapingo para sensibilizar a los compañeros. Entonces sí fue un trabajo bastante meticuloso, con mucho cuidado, de tal forma que cuando llegamos al 8 de mayo, nosotros teníamos ya todo organizado. Aquí en Chihuahua, por ejemplo, la Federación de Estudiantes de Chihuahua, nosotros veníamos aquí, les decíamos a los dirigentes de la FECH, me acuerdo de un Jorge García, me recuerdo de Marta de los Ríos, de Diego, de la Facultad de Agronomía, de Víctor Orozco, de los Nachos, de la Escuela de Derecho, García Chávez, en fin. Nosotros les decíamos, bueno, pues nosotros venimos a solicitarles su apoyo porque vamos a organizar un movimiento de huelga el 8 de mayo. Y nos decían, pero ¿cómo? Dice, están solicitando la solidaridad y todavía no tienen la huelga, si todavía no tienen el movimiento. ¿Cómo es eso? Pues es que así tiene que ser, porque nosotros somos allá una escuela particular, ¿verdad? Tenemos que organizarlo así, pero nosotros tenemos la seguridad de que el 8 de mayo va a haber movimiento, ¿verdad? Entonces, para ejemplificarle el grado de organización que teníamos nosotros el 8 de mayo, cuando se realiza la asamblea, que finalmente la asamblea vota la huelga y se forma el comité de huelga, en ese momento llegan nuestros compañeros con 200 garrotes, tipo BAT, para repartir entre los compañeros, porque nosotros preveíamos que iba a haber una reacción de porros, ¿verdad? Y mire usted, en cuanto nosotros terminamos de repartir los 200 garrotes, venía entrando todo un grupo de policías encabezados por el presidente municipal de Ciudad Juárez a romper la huelga. Entonces, el periódico El Mexicano, en su primera plana del otro día, saca una gráfica pero preciosa, donde nosotros estamos con nuestros bats enfrentando a los policías de Ciudad Juárez para no dejarlos entrar a la escuela, y de esa manera evitamos que rompieran el movimiento. Entonces fue algo que organizamos muy bien, y Díaz Ordaz no pudo darnos palo, porque fue, yo creo que el único movimiento estudiantil triunfante en el régimen de Díaz Ordaz. ¿Sí dice usted? Que la propuesta sería legítima, más legítima. ¿Cuál sería el ingrediente que le da precisamente ese triunfo a ese movimiento? Pues no únicamente que fuese legítima, porque bueno, muchas de las demandas de los movimientos eran, pedían cosas legítimas. Imagínense usted que los movimientos pidieran cosas ilegítimas, pues razón de más para darles palo, ¿verdad? Claro, yo creo que además de que nuestra petición era muy legítima, pues nosotros decíamos, bueno, tenemos una escuela particular que no nos da el nivel que requerimos, tiene un subsidio oficial federal muy fuerte, bueno, pues aplíquese el subsidio federal para lo que realmente debiera de ser, ¿verdad? Hagamos la escuela oficial, eso fue lo que pedimos. Pero yo creo que influyó mucho que el movimiento se extendió, ¿verdad? De manera muy importante a nivel nacional, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, bueno, nosotros estábamos enclavados en la frontera, yo creo que eso debe haber influido también, ¿verdad? Ya ve que siempre cuidamos mucho la imagen hacia el exterior. Y bueno, con un vecino como Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Y yo creo que también tuvo que ver la sensibilidad de personajes como el licenciado Manuel Rosec, que entonces rector de la universidad, personajes como Héctor Valle, que en esa época era, si no mal recuerdo, oficial mayor del gobierno del estado, que fueron receptivos a nuestro planteamiento
y le dijeron al gobierno federal, bueno, pues vamos creando la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chihuahua, denos parte del subsidio y esa es la solución. Y nosotros dijimos, pues sí, esa es la solución y nos venimos a Chihuahua, ¿verdad? Entonces, todos esos factores de alguna forma yo creo contribuyeron a que nuestro movimiento fuese exitoso. Y después de 68 días de huelga, firmamos un convenio allá en Ciudad Juárez, con la presencia del licenciado Rusek y de otros personajes. Y al otro día ya estábamos trasladándonos en camiones hacia acá, hacia la ciudad de Chihuahua, para pues crear la nueva Facultad de Agronomía de la universidad, ¿verdad? Maestro, hay una laguna que la mayor parte de las personas, porque vemos la desaparición de Hermanos Escobar y la creación de la facultad, en este caso de la Escuela de Agronomía, pero la ubicamos en Delicias. Pero ahorita inmediatamente, pero ahorita fuera del aire platicábamos y conversábamos aquí con algunos de nuestros invitados también, que la Escuela de Agronomía dura 10 años aquí en Chihuahua. Uh-huh. ¿En dónde se instalan? ¿Cómo se instalan? ¿Qué fue lo que pasó una vez que se trasladan aquí a Chihuahua? Sí, mire, nosotros llegamos aproximadamente 400 estudiantes con un solo maestro que fue el que nos acompañó de Ciudad Juárez para acá, el ingeniero Felipe Vázquez Mancinas, que fue nuestro primer director acá. Llegamos a pernoctar en aquel edificio viejo que creo que originalmente era un estadio que estaba en el campus de la universidad y en las instalaciones de lo que entonces era la Escuela de Bellas Artes. Lo cual a nosotros nos dio mucho gusto porque pues, estábamos ahí, llegamos a relacionarnos con las Bellas Artes, ¿verdad? Entonces, desde luego, como un primer paso, nosotros pues nos planteamos que pues había que formar la escuela primero, ¿no? Y la mejor forma de formarla pues era aquí en la ciudad de Chihuahua, donde estábamos llegando, ¿sí? Ya nosotros entreveíamos que en un futuro quizá la escuela debía de ubicarse en un distrito agrícola, ¿verdad? Y no dentro del campus urbano de la universidad. Sin embargo, bueno, pues primero había que darle forma a la escuela, ¿no? No podíamos querer hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Y el rector, el licenciado Rusek, siempre fue una gente muy sensible, muy receptivo, y tenía colaboradores muy buenos como Olac Fuentes, que era como un enlace nuestro con el rector. Olac Fuentes Molinar. ¿Usted lo recuerda? Sí, cómo no. Actualmente es un especialista en educación a nivel nacional, ¿verdad? Entonces contamos nosotros con la sensibilidad de estos personajes y pues nos dimos a la tarea primero de crear la escuela en el campus, ¿verdad? Nos construyeron nuestras propias instalaciones en la universidad. El primer semestre que la escuela empezó a trabajar aquí en Chihuahua, ingresaron 500 jóvenes, la mayoría de aquí de Chihuahua, jóvenes campesinos que venían a aprovechar la beca que nosotros habíamos instaurado, porque instauramos 200 becas de sostenimiento, cosa pues no menor, ¿verdad? Para esa época y para ese régimen, ¿verdad? Entonces, lo cual, bueno, pues indicaba el éxito de la escuela, ¿no? Que ingresaran 500 jóvenes de origen campesino, ¿verdad? Que yo me los encuentro ahora. Aquí tienen uno de ellos, el ingeniero Francisco Márquez, es de aquella época, bueno, no tan viejo, ¿verdad?
Es tragado, pero es más o menos de aquella época nuestro actual director de la facultad, pues que a nosotros nos da mucho gusto que nos reconozcan, que se sientan pues a gusto con la historia de la escuela, como nos hemos encontrado otros compañeros egresados chihuahuenses, pero que ahora están ejerciendo su profesión en Querétaro, en Guanajuato, en diferentes partes del país, y yo siempre lo siento orgulloso de haber egresado de esta facultad, fíjese. Oiga, de sus compañeros, platíquenos de los compañeros que llegaron aquí a Chihuahua, provenientes de otras partes del hay historias muy interesantes. Oiga, ¿cuánto anécdota? Anécdotas tremendas. Mire, debo decir que yo creo que el movimiento nuestro, la formación misma de la escuela, fue posible también de manera muy importante porque nosotros logramos cohesionar un grupo de dirigentes muy unido, donde yo me gustaría mencionar al ingeniero Eduardo Merrem Sánchez, tamaulipeco, a Rodolfo Posadas Báez, que desafortunadamente ya falleció, pero un hombre muy brillante. Rogelio Gut, un veracruzano que no necesitaba micrófono para hablar. Rogelio Gut, un tipo, el Gut es de origen irlandés, entonces un tipo robusto, con un vozarrón que no necesitaba micrófono para hablar en las asambleas. Los michoacanos, Carlos Martínez, que ahora es un asesor técnico muy destacado de los algodoneros de acá de la zona de Janos, ¿verdad? Donde ha interactuado de manera muy interesante con los productores algodoneros. David Vivayov Dalgov, un compañero de origen ruso, de allá del valle de Guadalupe de Ensenada, actualmente es un vitivinicultor muy exitoso, ¿verdad? Que produce su propio vino de mesa. En fin, teníamos un grupo, un núcleo dirigente muy interesante en la escuela, ¿verdad? A mí también me tocó participar, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos aquí a Chihuahua, nosotros pensamos inmediatamente en preocuparnos porque este grupo siguiera unido, ¿verdad? Entonces, fíjese usted, rentamos una casa de 14 recámaras y 8 baños, que estaba aquí por la calle Novena, pero una casa que tenía piso de duela, y donde nosotros nos encontramos con un aparato desconocido para nosotros en esa época, en los baños, ¿verdad? Que usted le abría una llavecita y soltaba como una fuentecita en medio, ¿verdad? Ah, caray, ¿no? ¿Qué es eso? Ahora sabemos que le llaman bidet los franceses, ¿verdad? Bueno, esa casa tenía bidets en los baños, pisos de duela, y ahí pues jugó un papel muy importante. Claro, nosotros lo convencimos también al licenciado Rusek para que nos ayudara a rentar esa casa, y ahí hicimos la primer casa de estudiante nuestra, y ahí nos fuimos a vivir la mayoría de los dirigentes. ¿Para qué? Para seguir cohesionados, ¿verdad? Entonces tomamos nuestras medidas, nuestras precauciones, teníamos una buena organización. Nuestra sociedad de alumnos se llamó Emiliano Zapata, nuestra sociedad de alumnos. Y desde luego, bueno, pues puesto que veníamos de un movimiento estudiantil, de una lucha, pues nosotros éramos influyentes en la dirección de la escuela, ¿verdad? Participábamos en la conducción de la escuela. Teníamos nuestro director, pero nuestro director nos escuchaba, ¿verdad? En ese sentido, pues
Y éramos, pues nosotros, yo digo que llegamos a revolucionar la universidad, porque hasta que nosotros llegamos a la Universidad de Chihuahua, ¿cómo se llama? Pues sí tenía sus luchas, ¿verdad? Pero pues a nivel de llevar una petición al rector y esperar que la resolviera y todo eso, ¿no? Y cuando nosotros llegamos, pues llegamos a hablar con las demás sociedades de alumnos y pues como que se acuerparon más con nosotros, porque nosotros éramos un poco más aguerridos, ¿no? A veces un poco pasados, desde luego. Pero mire usted, no nada más luchábamos, también éramos buenos para el deporte. Yo creo que el primer equipo de fútbol americano de la universidad fue el de la Escuela de Agronomía. Además, un equipo muy bueno. Y no nada más en fútbol americano, también en fútbol soccer, el equipo de zootecnia, por ejemplo, para las competencias zootécnicas junto con los compañeros de ganadería, nuestra escuela era pionera también, ¿verdad? En fin, yo creo que había inquietud pues por hacer bien las cosas y destacar, ¿verdad? Y ser positivos. Claro. Bueno, pues qué interesante charla. Aquí nuestro compañero técnico nos está marcando un corte con el ingeniero Pablo Martel en este primer segmento de la entrevista, en su programa Los Fundadores. Vamos a un corte y regresamos para la segunda parte de esta interesante charla con el ingeniero Pablo Martel. Bueno, pues regresamos a esta charla con el ingeniero Pablo Martel, a quien lo tenemos de invitado distinguido aquí en este Centro Cultural Universitario Quinta Gameros. Le comentamos a nuestro amable auditorio que transmitimos desde la sala Aarón Piña Mora, pues en honor de este gran pintor universitario y creador del escudo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, este escudo que nos ha venido acompañando desde 1957 hasta hoy, nuestros días, siempre acompañado también de luchar para lograr para dar, de nuestra buena amiga, y con todo respeto lo decimos, la licenciada Imelda Flores, a quien le mandamos un cordial saludo y sobre todo un reconocimiento por esa gran contribución que le dieron, que le imprimieron ese sentido de identidad. Usted lo comentaba en la mañana, hace un momento, ingeniero, de la importancia del reconocimiento de nuestra historia, y esa historia nos da identidad y personalidad. Pues, esa personalidad que usted dice, que nos da a la vez identidad y ese sentido de pertenencia a las instituciones nuestras. No únicamente nos hace trabajar para ellas, sino quererlas y defenderlas, que yo creo que fue mucho lo que ustedes hicieron en esa época de juventud, maestro, de luchar por un ideal y sobre todo pues transformar, ¿verdad? Que ese ha sido el principal espíritu de las instituciones de educación superior, transformar. Mire, y hay que mencionar que la sociedad chihuahuense a nosotros nos recibió muy bien. Nosotros hicimos amistades entrañables aquí en Chihuahua. Todavía conservamos nexos casi familiares con amigos de aquella época de aquí de Chihuahua. De tal forma que yo pienso que nuestra escuela cayó aquí en la sociedad chihuahuense en tierra muy fértil, ¿sí? Y por ello también yo creo de manera importante se asentó, se consolidó y ha logrado de desarrollarse por esta preocupación que hay aquí en Chihuahua por la educación, ¿verdad? Por esta sensibilidad que hay. En mayo de este año nosotros asistimos al 47 aniversario de nuestra escuela, que aquí nuestro director, el ingeniero Márquez, organizó unas festividades muy interesantes, como de una semana, y nos hizo favor de invitarnos a esas festividades. E hicimos un tour al campus nuevo de la universidad. Sinceramente quedamos
muy impresionados del campus universitario que actualmente tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es de felicitar a la ciudad a la sociedad chihuahuense y de felicitar a nosotros también de ser egresados de esta Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿verdad? Que nos dio cobijo, que nos acuerpó muy bien y sociedad con quien nosotros nos sentimos muy a gusto todo el tiempo que estuvimos acá como estudiantes en Chihuahua y que nos da mucho gusto regresar acá cada vez que podemos hacerlo. Ingeniero, al igual que en el principio de la agricultura y la agronomía, las instituciones se forjan a golpe de sol y agua, como dice la canción esta que interpreta Juan Manuel Serrat. Sí, sí. Sí, claro. Mayormente tratándose de una institución ligada al campo, ¿verdad? Como la Escuela de Agronomía. De ahí que en su segunda etapa la escuela, pues con las circunstancias que se dieron en su momento, aproximadamente 10 años después de fundada, pues se planteara su traslado a Delicias, Chihuahua, ¿verdad? Que es el distrito de riego más importante del estado. Y desde que nosotros estábamos acá en la escuela dirigiendo la sociedad de alumnos, nosotros empezamos a trabajar ese proyecto, hablamos con los dirigentes de los productores agrícolas del distrito de riego 05 de Delicias, entre ellos el señor Legarreta, que era un dirigente distinguido de productores agrícolas de Lázaro Cárdenas, y que nos ayudaron primero a conceptualizar el proyecto de nuestra escuela en Delicias, ¿verdad? Y segundo, a tramitarlo. Yo recuerdo que todavía como presidente de la sociedad de alumnos, siendo candidato a la presidencia de la República, el licenciado Luis Echeverría, nosotros con una comisión de compañeros fuimos y lo entrevistamos en Delicias precisamente y le planteamos la solicitud de que nos ayudara a hacer un proyecto de nuestra escuela, pero ya en el distrito de riego de Delicias. Y sí, el presidente Echeverría fue receptivo a nuestro planteamiento y sí nos apoyó, hay que reconocerlo. Sí. Hubo voluntad política. Hubo voluntad política para hacer un proyecto interesante y ubicar nuestra escuela en el distrito de riego de Delicias. Se hicieron instalaciones muy importantes para esa época, ¿verdad? Se consiguió un terreno, entonces, si no me recuerdo, era secretario de Agricultura un chihuahuense, el señor don Manuel Bernardo Aguirre. Él anduvo con nosotros ahí en Delicias, localizando los terrenos para que la escuela tuviera de origen una superficie donde realizar sus prácticas, ¿sí? Entonces, desde aquella época nosotros empujamos ese proyecto que no se vino a concretar hasta 1977, si no mal recuerdo, que la escuela se traslada de aquí, de la ciudad de Chihuahua, allá a Delicias. Para esa época nosotros ya no estábamos como estudiantes, yo salí de la escuela en 1971. Nosotros pues éramos idealistas, ¿qué le diré? Sin ambiciones realmente, porque pues como dirigentes de un movimiento, como dirigentes influyentes en la escuela, pues nosotros podemos habernos quedado ahí, ¿verdad? Pero muy fácil. Sin embargo, lo único que hicimos fue dejarles la estafeta a otros compañeros
chapingueros, entre ellos, claro, algunos compañeros nuestros que también se quedaron como maestros en la escuela, pero encabezados mayormente por Aquiles Córdoba y Pedro Zapata Vaqueiro, que nosotros antes de egresar los dejamos como maestros en la escuela, y ellos tomaron muy bien la estafeta. Al rato ya ellos estaban dirigiendo la escuela, ¿verdad? Que bueno, pues como toda institución tiene sus zigzags y sus altas y sus bajas, que seguramente las hubo en aquella época, ¿verdad? Ingeniero, en lo que es el quehacer del ingeniero agrónomo, hubo un momento, como lo mencionaba usted hace un momento, tuvo muchísimo auge. Hoy en día el joven, como que no es muy del agrado del joven una carrera de este tipo. Nos platica sobre su visión, sobre la importancia del ingeniero agrónomo en el desarrollo de los países. ¿Qué importancia tiene el estudio de esta carrera? Pues es fundamental. Es fundamental porque un país que no sustenta su economía en su sector primario, que es la agricultura y la ganadería, pues es un país con una planificación económica no muy sólida, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de eso. De tal forma que es la producción de alimentos, ¿verdad? Que en su época, yo creo que todavía hasta López Portillo, como presidente, ya ve que nosotros somos muy dados a circunscribir la historia a los periodos presidenciales por facilidad más que por otra cosa, en que se le dio importancia al campo, ¿sí? Y desde luego, pues las escuelas de agronomía y las escuelas técnicas agropecuarias tuvieron pues un campo cómo desarrollarse, y los jóvenes campesinos dónde estudiar también, ¿verdad? Y bueno, con López Portillo, por ejemplo, se logró la autosuficiencia alimentaria en trigo, y casi se alcanzó la autosuficiencia alimentaria en maíz, casi se alcanzó. Y actualmente importamos el 60% de lo que consumimos, de los productos agrícolas que consumimos, importamos el 60%. ¿Por qué? Porque de la Madrid para acá se abandonó completamente, se empezó a abandonar completamente el campo. Se suprimieron los programas de asistencia técnica a los campesinos, ¿verdad? Varios programas. Y habiéndose suprimido los programas de apoyo al campo por parte del gobierno, pues los agrónomos nos quedamos sin empleo, porque la agronomía es una profesión de Estado. Los agrónomos, si no trabajamos con el gobierno, no tenemos qué comer. Un agrónomo no puede abrir un despacho y esperar a que lleguen los clientes a solicitar la asistencia técnica. Eso no sucede aquí en México. ¿Por qué? Porque los productores agropecuarios no están acostumbrados a pagar la asistencia técnica. No es como las profesiones de ejercicio libre, como la abogacía, la medicina, ¿verdad? Que un abogado, un médico, abre su oficina, su consultorio, su despacho y va a tener clientes. El agrónomo no. Entonces los agrónomos nos quedamos sin empleo. Entonces, a raíz de que los agrónomos quedamos sin empleo, las instituciones educativas del sector agropecuario, pues, lógicamente se fueron adelgazando, y los jóvenes, pues, fueron optando por otras profesiones que les permitiera tener una mejor perspectiva que la agronomía, porque esa es la realidad, y es una realidad actual, desafortunadamente. ¿Y qué viene para el campo, maestro? En ese sentido,
se hay visos de que se retome esta actividad, de que el campo resurja en México? Pues mire, hablábamos al principio de esta charla de la personalidad que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Yo diría que nuestra personalidad nos sigue salvando como país, ¿sí? Sigue habiendo productores agrícolas, productores ganaderos, campesinos. Yo conozco muy bien el estado de Chiapas. Usted vaya a Chiapas en la primavera y va a ver hasta los cerros más empinados, completamente sembrados de maíz. Y usted va a una casa de un campesino, de un indígena tzotzil, de un indígena tzeltal, o tojolabal, o chol, y va a ver en su casa maíces preciosos de diferentes colores de la cosecha del año. Entonces, eso sigue salvando al país y yo espero que lo salve, a fin de cuentas, ¿verdad? Muy a pesar, muchas veces, de algunas políticas públicas que no contribuyen a ello, ¿verdad? Tenemos instituciones muy importantes, bueno, pues como nuestra misma facultad, afortunadamente, que está trabajando muy bien, enclavada en un distrito de riego pues exitoso, donde los productores están haciendo alianzas con la iniciativa exactamente, defendiéndose, pues, defendiéndose, sí. Tenemos instituciones como el INIFAP, sí, con mucha tecnología, como la misma Universidad Agraria de Chapingo, que es una institución muy sólida, muy fuerte, en fin. Yo confío en que eso será lo que finalmente salve nuestro país, a pesar de los pesares, ¿verdad? Ingeniero, ¿algún mensaje a los jóvenes que nos escuchan, a los universitarios que nos escuchan en este contexto? Porque luego es importante este tipo de programas, porque a veces la juventud piensa que esta universidad que usted en este momento reconoce, el nuevo campus, esta gran universidad que hoy podemos conocer, siempre ha sido así. Y a través de este testimonio que usted nos da, nos damos cuenta todo lo que se tuvo que luchar, todo lo que se tuvo que pasar para lograr tener pues una universidad como la que hoy contamos. No sé si... Pues mire, por muchas razones, una vez una joven me dio a mí una lección de vida. Falleció su mamá de ella recién llegada de haber ido a estudiar a la India, recibió una herencia y yo le pregunté, oye, ¿qué hiciste con tu herencia? Me contestó, una joven ella, la enterré, me dice. ¿Cómo que la enterraste? Sí, dice, compré tierra, dice. Por eso la enterré. Compré tierra y estoy edificando. Y los viejos decían, en tiempos de crisis hay que refugiarse en el campo, hay que refugiarse en la tierra. La mejor inversión en muchos sentidos es la tierra. Ese es mi punto de vista particular. Pues es que la tierra, por ahí dice un pasaje, ¿no? De la tierra venimos, sí, y a la tierra vamos a regresar. El principio y el fin, sí, de todo este ciclo. Y si usted lo quiere ver desde el punto de vista económico, lo único que no se devalúa es la tierra. Es la mejor inversión en muchos sentidos. Ingeniero, pues un placer poder conversar con usted. Ya habíamos escuchado algunos comentarios de los muy positivos, por supuesto, de los amigos. Gracias por haber aceptado esta entrevista.
en este programa Los Fundadores, que sin lugar a dudas pues forma parte ya de todo este testimonio histórico universitario. Bueno, pues poder conocer a uno de los fundadores de la hoy prestigiada Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. Muchas gracias. Pues al contrario, el agradecido soy yo, que me permite usted charlar con usted y por su conducto con su público de esta medio de difusión tan importante de nuestra universidad como es Radio Universidad, ¿verdad? Y también pues agradecer al ingeniero Márquez, que pues es nuestro mejor gestor que tenemos aquí en Chihuahua nosotros. Claro, un gran gestor, y bueno, pues reconocer el esfuerzo de todos los hombres y mujeres que han logrado pues la consolidación de esta gran universidad. Sin lugar a dudas, maestro importante. Y bueno, pues invitar a nuestro auditorio a seguir escuchando Radio Universidad. Los invitamos para que sigan participando y sobre todo siendo testigos de esta historia de nuestra universidad. Los esperamos el próximo lunes con una entrevista más. Recuerden, nos quedan 2 entrevistas. Ya estamos por concluir este ciclo de los fundadores del 60º aniversario. Estaremos esperándolos dentro de 10 años, ojalá y tengamos la oportunidad de volver a charlar. Sin embargo, para nosotros ha sido una gran experiencia el poder compartir con estos hombres y mujeres universitarios comprometidos estas historias que le dan vida a nuestra gran universidad, la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tenga usted muy buen día.